Oye, qué gusto tenerte con nosotros. Ayer lo estábamos viendo. Cuéntanos primero, ¿verdad?, de la parada militar. ¿Cuándo nace? Ujú. ¿Y a propósito de qué? Bueno, a ver, nace con la independencia a partir de 1819, ¿no es cierto? O sea, la independencia es el año anterior, y informalmente se hacía un desfile, ¿no es cierto?, en conmemoración de la independencia, y para la década de 1830, ¿no es cierto?, se regulariza y se hace todos los 18 de septiembre esa parada. Pero por ahí por el año 1915 cambia, el asunto, se crea una ley que establece el 19 de septiembre como feriado y como el Día de las Glorias del Ejército. Entonces, a partir de ese día, la parada se traslada al 19 de septiembre y bueno, tenemos este binomio de fiestas patrias 18 y 19. Y es una fecha además en que, Cristóbal, también recordamos a los héroes, a nuestros héroes patrios. ¿Qué recordamos el 18 de septiembre también? O sea, el 18 de septiembre es una celebración, ¿no es cierto?, que refleja la creación de nuestro primer gobierno nacional, ¿no? La creación de la primera Junta Nacional de Gobierno por medio del Cabildo Abierto, ¿no es cierto?, que se reúne en Santiago ese día. Una cosa que por lo demás y se tiende a olvidar, ¿no?, que la Junta de Gobierno gobierna a nombre del rey Fernando VII y le jura lealtad al rey. Y en cierta medida eso es entendible porque los monarquistas, por lo menos, ya sean moderados o extremos, ¿no es cierto?, eran mayoría, mientras que los independentistas, llamados patriotas, ¿no?, eran un grupo mucho más pequeño. Ahora, curiosamente, los monarquistas asimismo también se llamaban patriotas. Entonces, cuando tú hablas de la guerra de independencia, es una guerra entre patriotas contra patriotas. Es el mejor ejemplo de que es una guerra civil. Oye, vamos a ver desfilando las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos, porque, claro, uno piensa, la Armada, sí, la tradición inglesa, la Fuerza Aérea, la norteamericana y algo más moderna, ¿no? Y el ejército prusiano. ¿Por qué prusiano? Bueno, originalmente el modelo del ejército chileno antes de la prusianización en la... Ay, justo se pegó un Ahí te poquito congelaste. el contacto. Ahí volviste. Sí, sí, sí. Me quedé Perfecto. pegado. Ahí volví. No, lo de la prusianización es una cuestión, entre comillas, nueva, ¿no?, de las finales del siglo XIX. Antes nosotros seguíamos el modelo francés, y Ya. por eso los uniformes históricos Lo que ¿no?, se comentábamos. ven durante la parada. Claro, que se veía, Claro, se veía Bernardo Higgins muy napoleónico. Claro, e incluso eso sigue después. Si tú miras, por ejemplo, los uniformes durante la Guerra del Pacífico, es un diseño francés. Pero en la década de 1880 se contratan una serie de profesores alemanes, ¿no es cierto?, que traen todo el modelo prusiano a la escuela militar y eventualmente se adopta ese modelo. Y por eso tú ves de repente a la escuela militar desfilando con sus Pickelhausen, ¿no es cierto?, estos gorros con esta punta, ¿no es cierto?, que son bastante pesados por lo demás y que es muy propio del modelo prusiano. Originalmente tenían un cóndor acá adelante y después se cambió por el escudo nacional. Oye, yo quiero saber algunos secretos de un proceso de la historia patria que tiene que ver con la independencia. Hablábamos recientemente también de los héroes. Bueno, tenemos en nuestra imagen ciertos héroes de la patria, pero si uno se preguntara por los secretos de esos años, los secretos de la independencia, de la primera junta también, ¿qué nos podías contar? Es que más que secretos, lo que pasa es que el secreto implica la intención de ocultar, ¿me entiendes? Y yo creo que en realidad hay más desconocimiento Sí. de este tipo de cosas, porque bueno, no todo el mundo se dedica a estudiar historia, pues sí, es una cuestión muy sencilla. Mira, a ver, ¿qué cosas yo te podría contar? Primero que, por ejemplo, la Junta de Gobierno, cuando se crea el 18 de septiembre, se crea en Santiago, solamente en Santiago, a pesar de que tenía la pretensión de gobernar todo el reino. Como no le preguntaron al resto de las ciudades de Chile, hubo que mandar emisarios, y esto casi se viene al suelo, fundamentalmente porque La Serena se negó a reconocer al gobierno de la Junta, y hubo que entrar en negociaciones durísimas, porque La Serena es la capital del norte, en definitiva, para que reconocieran al gobierno en el sur. En Concepción se hizo un cabildo abierto también, para ver si se reconocía al gobierno de Santiago. Y eventualmente aquí tú te das cuenta de las tensiones, ¿no es cierto?, entre centro y provincias, ¿no?, donde pareciera que siempre Santiago ha pensado que es Chile, pero las provincias usualmente dicen otra cosa. Ahí tienes, por ejemplo, una idea, porque no fue una cuestión tan pacífica. Lo mismo también durante la reunión que crea o sea, es decir, durante el cabildo del 18 de septiembre, hubo ahí
algunas friscas y trifulcas más o menos grandes, porque uno tiende a verlo así como que poco menos que todo el mundo está de acuerdo y junta queremos y hacia adelante vamos, pero en realidad hubo varias voces disidentes, y que en algunos casos esa disidencia terminó a los golpes. A los golpes. Cosas. Entonces, en ese sentido, sí, obvio, pues sí. Bueno, las ideas políticas se defendían antiguamente de forma mucho más acalorada. Oye, después viene la otra lectura de la parada militar, que es el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. ¿Cuáles son los ritos dentro de la parada militar que justamente grafican y ayudan a explicitar esto? Yo diría que hay 3 momentos, ¿no? Primero, la llegada del presidente de la República, en primer lugar, ¿no es cierto?, a la tribuna de honor. En segundo lugar, el jefe de las fuerzas de presentación le pide permiso, ¿no es cierto?, le pide permiso al presidente de la República para iniciar la parada, y después al final viene el jefe de las fuerzas de presentación, presenta su respeto al presidente de la República, le comunica que la parada militar ha concluido, y el presidente de la República usualmente felicita, ¿no?, al comandante y a las fuerzas de presentación que han desfilado ese día. Yo te diría que ahí hay esos 3 momentos, son los más importantes: la llegada del poder civil, en segundo lugar, la solicitud de permiso para iniciar el ejercicio, y finalmente la comunicación de que el ejercicio ha terminado y la felicitación correspondiente del presidente de la República. Oye, magnánimes paradas militares muchas veces se utilizan también para los vecinos, es decir, para demostrar el músculo que se tiene como una suerte de disuasivo. ¿Es el caso o ya no? Yo te diría que ya no. A ver, por lo menos en los últimos años no. ¿Ya? Las paradas militares se han ido haciendo cada vez más austeras. Antiguamente, Amaro, tú tienes razón, ¿no? Se utilizaba para mostrar lo que uno tenía. Más todavía cuando había tantos puntos pendientes desde el punto de vista fronterizo con Bolivia, Perú y Argentina. Pero con el pasar del tiempo y la resolución de esos problemas ya no es necesario, e incluso tú invitas, ¿no es cierto?, a fuerzas militares amigas a desfilar junto con el ejército. Y no es todos los años, pero se hace esa invitación y llegan destacamentos militares de otros países a desfilar. Y por otro lado, yo te diría que las buenas relaciones que hemos tenido con nuestros vecinos, así como también ¿cómo se llama? La reducción de la tensión, ¿no?, entre las naciones vecinas, han llevado a que la parada militar sea más un desfile en honor a las fuerzas militares, más que un despliegue disuasivo, ¿no?, de fuerza. Sí, el sinónimo también en algún minuto, como tú decías, Cristóbal, de demostración de fuerza, sobre todo en los momentos de tensión con nuestros vecinos. Pero volviendo al tema también de la independencia, de la primera junta, y lo dice nuestro generador de caracteres sobre la rivalidad de los héroes de la patria. Es tan así, yo me quedé pensando en el hecho de que terminaban de repente discutiendo a golpe. Bueno, es que es cierto, o sea, a ver, piensa tú que a medida que va pasando el primer año, ¿no?, desde septiembre de 1810 hasta septiembre de 1811, se empiezan a crear facciones ya más o menos definidas que pugnan por el poder. La mayoritaria es un grupo moderado que quiere mantener la monarquía, pero quieren reformas integrales a la relación entre Chile y la corona española. Hay un grupo pequeño, minoritario, ¿no es cierto?, que quiere la independencia, que eventualmente van a subvertir el gobierno y van a hacer un golpe de Estado, y de ahí se van haciendo el poder. Y hay otro grupo un poco más grande que los independentistas, que es el grupo llamado realista, ¿no?, que son partidarios acérrimos de la monarquía, pero que no quieren en definitiva ningún tipo de reforma. Ahora, dicho eso, también dentro de las mismas facciones van a haber tensiones. Por ejemplo, entre los independentistas, ¿no es cierto?, está el tira y afloja entre José Miguel Carrera, que es como el personaje militar, ¿no?, pero también un personaje que es fundamental para entender la independencia chilena, que es Juan Martínez de Rosa, ¿ya? Pero es un civil que en realidad tiene poco lustre, ¿no? No tiene uniforme, no pelea en batallas, pero un gallo que piensa la República, piensa en definitiva cómo llevar adelante la independencia, y piensa qué va a ocurrir después de la independencia, más allá del ejercicio de las armas. Oye, Cristóbal, claro, lo decía Titi, es un momento para recordar la historia, los próceres y también los héroes militares, los hay mucho. No quiero ser autorreferente, pero ¿te suena Arturo Benavides Santos? ¿Sí o no? Arturo Benavides, no me suena mucho. El oficial más joven de la Guerra del Pacífico.
héroe de la Guerra del Pacífico. Sí, de hecho, y además también lo... Ahí se cortó de nuevo. Bueno, simplemente plantearte, Cristóbal, Ahí. mi bisabuelo, fíjate. Perdón, disculpa. Mi bisabuelo. Así es, por parte materna. Bueno, fíjate tú que la guerra del Pacífico, que en definitiva es la última guerra que tiene Chile, y qué bueno que haya sido nuestra última guerra, hace casi 130, 140 años, ¿no es cierto? Fue un momento épico, ¿no es cierto? Porque galvaniza aún más la nacionalidad chilena, pero además también convierte a Chile en una potencia regional. Uno no tiende a pensar que Chile es una potencia, ¿no? Porque uno se compara, no sé, con países europeos, ¿no es cierto? Pero dentro del territorio sudamericano, Chile incluso entra en una carrera armamentista con Argentina y con Brasil, para ver quién tiene los mejores barcos, la mejor armada, el mejor ejército, y en parte por eso, tomando algo que tú me preguntabas antes, Amaro, el tema de la prusianización, ¿no? Claro. Eso implica una reforma también al ejército y una modernización. E incluso fíjate tú que dentro de ese elemento de reforma, ¿no? Incluso la forma del desfile cambia, ¿ya? El paso de ganso, ¿no es cierto?, muy propio de los prusianos, la existencia del tambor mayor, ¿no? Los llamados guaripolas, ¿ya? También es algo nuevo que se integra y bueno, que en el fondo es un arte. Ustedes lo buscaban en el programa de ayer, ¿no? Por lo mismo, este chico de la Fuerza Aérea. Por lo mismo te lo mencionábamos, porque por eso mismo queremos hacer justamente